Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para conversar con María González Valencia, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, una asociación civil, una organización no gubernamental que ha acompañado muchas luchas sociales y en este caminar, pues evidentemente también ha estado al pendiente de las agresiones, de las amenazas que han recibido muchos activistas, defensores del territorio y buscadoras. Y bueno, ahora la buscamos para conocer su punto de vista acerca del asesinato de Karina Ruiz Ocampo, de quien le dimos los detalles de este terrible asesinato. Primero, la privación ilegal de la libertad, estuvo desaparecida durante varios días y hasta que lamentablemente el pasado sábado fue encontrada asesinada, su cuerpo asesinado en el municipio de Amatitán. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes. Muchísimas Saludos a su auditorio. gracias también, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros, María. Pues ya son, según nuestras cuentas, 5 personas asesinadas en estos contextos de defensa del territorio o de mujeres buscadoras. En el caso de una madre y su hijo en Tlajomulco apenas hace un par de semanas y otros casos también. ¿Qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo con el asesinato de estos activistas, María? Pues es un contexto muy preocupante que empezó a agravarse pues en el año 2024 con el asesinato del defensor Alejandro Abraham Bobel. Y como bien mencionas, en lo que va del año, pues tenemos documentados 4 asesinatos a defensores de derechos humanos. El 30 de marzo fue asesinado el defensor Juan Pablo Alonso. Él es un defensor de derechos humanos por la paz, integrante del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente. Y en su asesinato también asesinaron a 4 personas, incluyendo 2 menores de edad. Después el 2 de María, abril... María, perdón que te interrumpa, la verdad es que no se está escuchando muy bien la conversación. Si te parece, te vamos a llamar por otra vía para continuar con la entrevista y tener un audio de mejor calidad. Gracias. Es muy importante ese recuento que nos está compartiendo María González de las 5 activistas o defensores o familiares desaparecidos, asesinados en lo que va del año acá en Jalisco. Rápidamente, antes de retomar la comunicación con María, les vamos a compartir un hecho que está sumamente grave, pero en Guerrero. Más de 500 guaches y guachas, hombres y mujeres jóvenes, están recluidos y esclavizados por una organización criminal en la región Tierra Caliente de Guerrero. También de Estado de México y Michoacán. Esto es lo que han denunciado varios padres de familia en declaraciones que recoge la revista Proceso. Los familiares de las víctimas pidieron la intervención de la presidenta Sheinbaum y de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para rescatar a estos hombres y mujeres que desde hace más de 5 meses fueron desaparecidos por la fuerza por las organizaciones del crimen, la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación, cuenta la revista Proceso. Ya dejamos en redes sociales la nota completa. Volvemos a la conversación con María González, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. María, gracias por seguir con nosotros en esta conversación. Estabas haciendo el recuento de estos defensores asesinados recientemente en Jalisco. Sí, mencionaba rápidamente que detectamos que a partir de noviembre de 2024 se han agudizado los asesinatos en Jalisco hacia personas defensoras de los derechos humanos. Hacía un recuento iniciando con el asesinato del defensor Juan Pablo Alonso, integrante del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente, el cual fue asesinado el 30 de marzo. Él, además, en su asesinato, también murieron otras 4 personas, incluidos 2 menores de edad. Después, como ustedes mencionaban, fueron asesinadas pues las defensoras de derechos humanos y buscadoras, Teresa González Murillo, integrante del colectivo Luz de Esperanza, el 2 de abril. Su atentado fue antes, pero muere el 2 de abril. Sí. Y el 24 de abril, la buscadora María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Unidos de Jalisco. Y al mismo tiempo también asesinan a su hijo Jaime Daniel Ramírez, esto en Tlajomulco. Y finalmente, lamentablemente, pues fue localizada el 4 de mayo, asesinada la defensora del agua y de los derechos humanos Karina Ruiz Ocampo,
del Arenal Jalisco, integrante de la Asociación Civil La Cima, Nuestra Prioridad. Así es. Y bueno, esos son los asesinatos recientes. Yo recordaba una columna que publicó en El Informador, el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz en Manantlán el 24 de noviembre de 2023, y también de la abogada Verónica Patricia Guerrero, asesinada en Tonalá en febrero de 2022. Ella era también de alguna manera pues defensora del territorio, involucrada en contra del basurero de Matatlán, acá en Tonalá. Esto evidentemente no es un recuento exhaustivo, pero da la idea de que la defensa de los derechos, del territorio, de las mujeres buscadoras, se está convirtiendo en una actividad de gravísimo riesgo, María. Efectivamente, pues existen otros defensores y defensoras asesinados en el estado y otros desaparecidos. Sin embargo, lo que nos parece sumamente alarmante es que pues en 5 meses de lo que va del año, pues hacemos un recuento Claro. de 4 defensores, 3 mujeres y un hombre, digamos, en un periodo muy corto. Eso, digamos, es una pues señal de alerta y de alarma, ¿no?, para las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, al derecho que tenemos a defender, digamos, los derechos humanos y el derecho que tenemos los defensores, ¿no?, a realizar esta labor. Y el caso de Karina Ruiz Ocampo, esta defensora del agua, comunitaria, del territorio, de los derechos humanos en el Arenal, pues es muy grave porque desde el año 2012, Karina y las personas que viven en este fraccionamiento de La Cima, en el poblado del Arenal Jalisco, venían denunciando estos atropellos por la falta de agua en este fraccionamiento La Cima, ubicado en este poblado del Arenal. Y haciendo esta documentación de este caso y este recuento, en realidad Karina y la organización a la que pertenecía, la Asociación Civil La Cima, Nuestra Prioridad, pues desde el año 2012 eran muy activas y hicieron una cantidad de denuncias. Denuncias ante el Infonavit, denuncias ante sus autoridades municipales, denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el Congreso del Estado de Jalisco, ante las autoridades del Estado de Jalisco, y pues nunca pasó nada. Lo único que sucedió fue pues que defender el agua, defender el acceso al agua, digamos, para estas empresas inmobiliarias que la tienen acaparada, ¿no?, y que en coalición con las autoridades municipales y estatales se les dan los permisos sin autorizaciones de factibilidad hídrica, como fue el caso de La Cima, de este fraccionamiento. Pues lo que recibió Karina fueron amenazas, diversas amenazas que también denunció. Así es. Y que la autoridad nunca hizo nada. Entonces es muy, muy grave, porque sabemos que la situación del agua en el estado, así como de la inseguridad, es altísima, es gravísima, y pues es un muy mal anuncio de que ahora alzar la voz por el acceso al agua, un bien fundamental para la vida, nos puede o les puede costar la vida a los defensores comunitarios, defensores del agua y del territorio. María, me corriges, pero me parece que la mayoría, incluso de estos casos, lo que agrava la situación es que se avanza poco para hacerles justicia, porque la mayoría de los casos quedan en impunidad, o por lo menos no hay detenidos. Si mal no recuerdo, apenas la semana pasada se informó que había 2 detenidos por el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez. Pero en otros casos, como el caso de Teuchitlán, de Teocaltiche, de este defensor de la seguridad, Juan Pablo Alonso Estrada, pues no hay detenidos, y ahí es una situación bastante grave, porque habla incluso de denuncias en contra de los policías municipales de aquel municipio. Entonces,
a menos que me corrijas, por ejemplo, en el caso de Abraham Alejandro Gobel, no sé si haya avances en la investigación, por ejemplo. Sí, no hay avances en la investigación y lo primero, digamos, que tenemos que exigir y que siempre se pide para que estos casos sean investigados es que a estas personas, a estos defensores y defensoras, justo se les trate como tal. Y un primer criterio es el riesgo por su labor, el riesgo por nuestra labor, es decir, toda la investigación tiene que estar sujeta y juzgada bajo estos lineamientos y parámetros. Y desafortunadamente es lo primero que las autoridades y que la Fiscalía incumple, ¿no? Entonces creo que ese es un tema central. El segundo es que pues varios de estos casos, como el que estamos hablando de la defensora Karina, tenían denuncias de amenazas, ¿no? Y también esas denuncias de amenazas habían sido públicas o habían sido presentadas Claro. a las diferentes autoridades y las autoridades fueron omisas, o sea, nunca se actuó. En otros casos, pues estos defensores pues también estaban bajo el mecanismo, ¿no? de protección federal. Entonces hay una impunidad total en estos casos y nunca se investigan bajo estos parámetros. Y para el caso de las mujeres asesinadas, que también es algo que nos tiene que preocupar, porque lo que va del año son 4 defensores, pero 3 son mujeres. Claro. Y tienen también que ser juzgadas, digamos, desde la perspectiva de feminicidio. En el caso de Karina, la Fiscalía sí está diciendo que bajo esa perspectiva están investigando, pero por ejemplo no están incorporando todos los criterios de los riesgos de su labor como defensora. Así es. ¿Qué tal, María? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Hola, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. María, un par de preguntas. Una vez comentabas ahorita el tema del mecanismo de protección para defensores y buscadores de desaparecidos. ¿Está demostrando que es ineficaz ese mecanismo? ¿Hay que mejorarlo? ¿Cómo se puede mejorar? Sí, efectivamente, pues el mecanismo por los propios defensores y defensoras es denunciado como ineficiente y también pues que en muchos de los casos te pone en riesgo, ¿no? O en mayor riesgo, porque al final pues te dan seguimiento autoridades, pero muchas digamos que están perpetradas o coludidas, ¿no? Con el crimen organizado o con empresas que tienen intereses en estos casos, ¿no? Se han hecho muchas propuestas de fortalecimiento al mecanismo, ¿no? Que pues no han sido todavía implementadas y creemos que pues estos focos rojos, ¿no? En este caso, para el caso de Jalisco, pues también es importante que a nivel estatal pues el mecanismo de protección, ¿no? Que también es muy deficiente, se fortalezca. Creo que aquí algo que pues hay que alzar la voz y demandar, pues es el trabajo, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. ¿Qué pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Está desdibujada. En el caso de Karina, ella había levantado de denuncias, queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y pasan estos asesinatos, digamos, y la comisión estatal pues no actúa, está muda. En el caso de Gobel, por ejemplo, solamente se levantó una acta de investigación, nosotros la solicitamos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no la restringió, por cuestiones de seguridad, ¿no? Por 5 años, en fin, o sea, aspectos que deben de ser públicos. Y además en el caso de asesinatos a defensores de derechos humanos, pues nos parece también muy reprobable la actuación de la Comisión Estatal. Claro. Y bueno, otro tema en el caso de Karina es que como este caso del fraccionamiento La Cima
en el municipio del Arenal, desafortunadamente hay una cantidad innumerable de casos en diferentes fraccionamientos del área metropolitana de Guadalajara y de otros municipios. Claro. En donde se dieron estas autorizaciones sin demostrar la habitabilidad o la factibilidad hídrica por parte de autoridades municipales, y finalmente dejan a las personas en estos fraccionamientos privadas, ¿no?, de el acceso al derecho humano al agua, claro, y al saneamiento. María, una duda también, el contexto en el que ocurren estas desapariciones y asesinatos es con los cambios de gobierno que acaban de ocurrir hace algunos meses. Esto es una situación inédita. Yo no recuerdo un año en el que hayamos tenido casi a la mitad del año 5 desapariciones y asesinatos de activistas. ¿Tú recuerdas en algún momento tal cantidad de agresiones? Sí, creo que es una situación inédita que está agravada en Jalisco, pero digamos que a nivel nacional pues también nos han tocado defensores muy cercanos. Ya conversábamos del asesinato de Marco Antonio Sastogui, del CECOP en Guerrero, allá contra la presa La Parota, o por ejemplo de la defensora de derechos humanos, feminista Sandra Domínguez, ¿no? Sí, en Oaxaca. Que también acaba de ser encontrada con su esposo, ¿no? Digamos, defensoras muy cercanos con quienes pues hemos trabajado. Creo que efectivamente hay un patrón de agudización de estos asesinatos, y creo que pues está muy comprobado, digamos, el contubernio, ¿no? De autoridades municipales, ¿no? Pues en contubernio con empresas, ¿no? En este caso inmobiliarias, como el caso de Karina, ¿no?, que ha denunciado pues a esta constructora que también desapareció, la constructora Tango, ¿no?, ahí de este fraccionamiento La Cima, y pues toda esta situación pues tan riesgosa, ¿no?, de los grupos criminales, ¿no?, que tienen cooptados los territorios, sí, cooptados y controlados los territorios. Entonces creo que se está agudizando, y esto pues complica la labor de defensa de derechos humanos, y también pues genera miedo. Hola, María. Se cortó la llamada. Vamos a aprovechar para hacer una pausa, irnos a un corte y pues regresar con esta llamada prácticamente ya para despedirnos de María González del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Telefónica con María González, pues prácticamente para agradecerte la entrevista, María. Ya estamos hacia el final de la pregunta de Jesús, y más bien solo preguntarte si sabes si hay preparada alguna convocatoria para solidarizarse, manifestarse por Karina y estos otros casos de activistas asesinados. Sí, Rubén, se está pensando una acción, pero que pueda articular pues a estos cinco defensores, ¿no? Uh-huh. Desde Gobel del 2024 hasta Karina, y con exigencias y algunas acciones, digamos, claves, ¿no? Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, el mecanismo de protección y las autoridades estatales. Entonces creo que no podemos no alzar la voz y, digamos, normalizar o naturalizar este tipo de asesinatos. Es gravísimo, es un foco rojo, y es muy importante pues exigir protección inmediata para quienes defendemos los derechos humanos en el estado de Jalisco. Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, María, de esa manifestación, y seguimos en contacto más adelante. Por hoy te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario. Buenas tardes. Muy buenas tardes a María González Valencia, directora del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Terrible lo que está ocurriendo en México, en Jalisco en particular. Sí, ocurre en todo el país,
pero creo, coincidiendo contigo, Jesús, no recuerdo otro momento que tuviéramos una situación tan delicada de asesinatos en tan corto tiempo de estos defensores y activistas. Y digamos que lo sentimos cercano porque muchos han ocurrido aquí en la zona metropolitana. Ciertamente, pues al sur del estado hay lamentablemente una historia de represión y de asesinatos contra defensores de las playas, en algún momento también, del territorio, allá contra las mineras y contra la tala. Ahorita lo estamos viendo muy enfocado en la zona metropolitana o los alrededores también. Y pues es gravísimo. Yo creo que hay que alzar la voz, hay que estar al pendiente de estas convocatorias que hagan las organizaciones y hacer una especie de alerta nacional o internacional de que aquí pues está pasando algo muy grave. Algo bastante grave. Bien, vamos a otros asuntos. Vamos a compartirle esta nota.